Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:05 minutos de la tarde, conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro; en los controles, Ángel Gómez; en la producción, Adeima Conde; en la transmisión YouTube, Noé Perdomo; en la postproducción, Stephanie Ducci. Quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22.133. Por cierto, el CNP es el número, para las personas que me preguntaban, del Colegio Nacional de Periodistas. Por ahí nos viene el Día del Periodista, el 27, Día del Periodista, el día lunes. Teléfono de contacto, 365-2575, 365-5574, si usted quiere opinar sobre cualquiera de los temas que vamos a estar discutiendo y conversando el día de hoy. En este caso con Griselda Reyes, ella es dirigente político, empresaria. Griselda, buenas tardes y bienvenidas a Copacabana Estéreo. Hola Emilio, buenas tardes a todo el equipo de producción y por supuesto a todos tus radioescuchas. Gracias por este espacio tan valioso y que lo voy a aprovechar al máximo. Así es, Griselda, para dar inicio a nuestra conversación, grata conversación que tendremos el día de hoy, tú has suscrito un comunicado con un grupo de independientes pidiendo una negociación seria entre el gobierno y todas las partes de la oposición para buscar una salida a la crisis política. Correcto. Háblame de eso, háblame de ese comunicado. Mira, nosotros dentro de los análisis que hemos realizado, Emilio, tú sabes que nadie es dueño de la verdad absoluta, y menos en política, después de 20 años que hemos estado en ensayo y error. Yo creo que lo más racional y lo más lógico que podemos escoger los venezolanos es la vía democrática. Ya vimos que no funcionó el TIAR, ya vimos que no hay intervención, ya vimos que lamentablemente quien se sale de las filas democráticas o de nuestra constitución no va a conseguir los resultados que está buscando. Este es un país que le gusta comunicarse. Los venezolanos somos diferentes, tenemos un arraigo, un nacionalismo distinto y realmente nos encanta estar en paz a pesar de las adversidades que vivimos constantemente. Pero sí, es momento de que los venezolanos, estos letrados, estas personas con mucho conocimiento, con capacidades, pero también las personas que están día a día allí en la calle, el ciudadano a pie, entienda que hay que unirnos. Y solo estrechando manos y trabajando en equipo es que se puede hacer posible que desde la generación o la ciudadanía se puedan generar esos requerimientos y esas exigencias que necesitamos poner en el tapete para el Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿cuál es esa vía democrática que tú haces mención? Retomar el diálogo en todas sus aristas, pero por supuesto renovando las caras que estén allí sentados y por supuesto reconociendo los liderazgos a lo largo y ancho del país y dándole posibilidades a estas personas que, como te lo comenté, con capacidad y cualidades y sobre todo con las ganas de sacar adelante el país, puedan sentarse en esa mesa. Un diálogo que realmente sea transparente, pero que también brinda una agenda que tenga las necesidades sentidas del colectivo. Ahora fíjate, ¿tú crees que eso es posible, Griselda? Y ahí tiene que ver un poco de la unión que tú haces mención. Se identifican varios sectores de oposición. Uno dice un sector de oposición es un sector que adversa al gobierno. Correcto. Pero dentro de esos sectores que adversan al gobierno hay subgrupos. Sí. Hay un grupo, por ejemplo, de los que están llamados en el G4, donde está Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática de Henry Ramos Alú y Un Nuevo Tiempo. Que son los reconocidos, por ejemplo, por los Estados Unidos y los sientan en todas esas mesas de negociaciones de que se han hecho mención. Hay un grupo no representado en ese G4, que están en la denominada Alianza Democrática, donde, grupos cuestionados porque mantienen partidos que han sido judicializados, que es el mismo caso de Voluntad Popular, pero entonces la Voluntad Popular que tiene la tarjeta, Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez que tiene la tarjeta de AD, etc. Pero al final es un grupo que juega, es un grupo que obtuvo algo así como 2 millones de votos en las pasadas elecciones, y eso quiere decir que es un grupo que juega, que hay que tomarlo en cuenta en ese partido, diciéndolo en términos beisbolísticos. Y hay grupos, pudiéramos denominarlos no alineados, porque no están ni en el G4, ni están
en la Alianza Democrática, que es, por ejemplo, Fuerza Vecinal, Alianza Lápiz, entre otros grupos. Pero al final todos, fíjate, por lo menos el caso de Fuerza Vecinal, David Castillo tuvo 350.000 votos en Miranda, que no son nada despreciables para cualquier contienda nacional. Al final, toda esta gran oposición tiene en su conjunto, definitivamente y sin lugar a dudas, más votos que el gobierno. Pero si fuesen unidos, y ese no es el caso. ¿Cómo vislumbras tú todo este proceso de unidad o posible unidad, si es posible, entre todos estos sectores para que juntos pudieran adversar en unas venideras elecciones presidenciales al gobierno o al PSUV y lograr entonces el cambio de que todos estos grupos dicen querer? Es que yo creo que lo más importante es entender que la articulación es necesaria y vital para lograr el cambio. En definitiva, nosotros hemos hecho llamados a las organizaciones políticas y a los liderazgos que están representando las negociaciones, tanto en el momento que se da a Oslo como lo que se puede hacer desde Washington. Pero el tema, fíjate que si, como tú mismo lo has explicado, la oposición está fragmentada y perdemos fuerza en el momento que esta fragmentación se hace y se soporta también en la abstención. Te faltó el bloque de la abstención. Cuando nosotros vemos que el país está sumergido en una crisis social, política, económica y que los políticos no han terminado de entender que solo estrechando manos, reconociéndonos y respetándonos es que vamos a lograr avanzar. Lo que pasa es que también el político durante 20 años ha venido disminuyendo el valor que tiene el ciudadano, pero cuando el ciudadano elector entiende el poder que tiene tanto en la Constitución como en sus manos de poder ejercer presión y poder exigir la renovación de las organizaciones políticas, de las caras, de los liderazgos que están en esas comunidades día a día luchando, trabajando y que no se les da la oportunidad porque no están tarifados en ninguna organización o porque no son preferidos de ningún líder de partido político, entonces desde ese momento va a cambiar, porque las organizaciones políticas son necesarias y vitales para lograr los procesos democráticos, para la participación, para la representación, para el diálogo, para hacer política. Pero en el momento que la organización política no hace su trabajo, la ciudadanía tiene que activarse y lo vemos con distintas organizaciones a nivel nacional que están sentándose donde se tendría que sentar los partidos políticos. Pero si el partido no lo asume y no lo hace, la ciudadanía lo tiene que hacer. Entonces yo sí creo que es un momento donde la ciudadanía se está fortaleciendo y está entendiendo, viendo caras, analizando lo que han hecho los diversos políticos responsables de esta situación, que no es solo el PSUV, que no es solamente el Ejecutivo Nacional, que son muchos los responsables que están aquí sumergidos en este caos que vive el ciudadano de a pie, que vive el ciudadano que está metido en las comunidades rurales y que vive el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño empresario. Entonces la realidad es que en el momento que el ciudadano entienda que el poder reside en las urnas electorales y que decide mucha gran parte de lo que usted va a accionar o va a decidir, esto va a cambiar. 1:13 minutos. Estamos conversando con Griselda Reyes, ella es dirigente política, es empresaria, y estamos conversando sobre temas importantes, temas de actualidad, sobre la situación política que está viviendo el país. Griselda, ciertamente, como tú lo dices, uno que patea las calles, se encuentra que la gente quiere un cambio. Eso de que la gente está a favor del gobierno y que el PSOE tiene mayoría, eso es una gran mentira. Te lo digo con propiedad. La gente en la calle quiere cambio. Por supuesto. Pero no encuentra ese cambio representado en una oposición que, bueno, que no está unida. Déjame primero, tenemos una llamada, Callejón Mariño, desde Las Rosas. Jessica Machado. Jessica Machado desde Las Rosas nos llama. Jessica, buenas tardes, ¿estás al aire? Sí, buenas tardes, señor Emilio. Sí, estás al aire, Jessica. Hola, me escucho. Pero que Ya que escucho su programa todos los días y quería hacerle saber que queríamos una ayuda a través de, ya que sabemos que usted pertenece a la directiva del partido vecinal y siempre hemos estado apoyando al candidato Raciel. Él nunca, nosotros votamos por él, pero nunca él entró al Callejón Mariño, nunca visitó el Callejón Mariño, pero siempre estamos con él. ¿Qué pasa? Que queríamos saber que es posibilidad de allá, a través de usted, pedirle una ayuda del alumbrado para el Callejón Mariño. Ok, perfecto. Estamos tomando nota, Jessica. Me comprometo a enviarle un mensaje
al alcalde de Guatire, porque él tiene unos programas de alumbrado que inició, bueno, casi que desde el mismo momento que ganó las elecciones. No sabemos si el Callejón Mariño está incluido, pero nos comprometemos entonces a hacerle la solicitud de parte tuya. Puedes contar con eso y te lo vamos a estar sabiendo a través del programa. Que con nosotros manejar que esto puede llegarle la información a él de que al Callejón Mariño le hace falta alumbrado. Sí, perfectamente. Perfectamente le vamos a hacer, no solamente que le hace falta el alumbrado, sino ver para cuándo pudiera entonces llegar eso ahí. Nos comprometemos contigo, Jessica, en hacer ese llamado directo, se lo vamos a escribir al alcalde Raziel. Griselda, bueno, este programa es así, este programa es para todo, este programa es para la gente, ¿no? La gente llama y tenga o no tenga que ver con el tema que estamos conversando. Así es. La gente está cansada, te decía, la gente está cansada. La gente quiere un cambio. La gente, bueno, no es que está apoyando a este gobierno, la gente definitivamente quiere un cambio. ¿Cómo se logra conectar a la ciudadanía con esto que está sucediendo? ¿O tiene la ciudadanía que pasarle por encima a los partidos políticos? Bueno, fíjate, Emilio, que es importante tu pregunta. Es que vemos que ya hay ciudadanía ejerciendo acciones que le competen a las organizaciones políticas y, como lo decía en el anterior, se están sentando porque en definitiva los políticos, entre discutir quién es más fuerte, quién es más débil, si tú te puedes sentar conmigo, el problema es que aquí no hay políticos puros y castos, Emilio. Aquí no podemos estar hablando de que somos la Madre Teresa de Calcuta. O sea, aquí no puede ser que porque tú seas negro no te puedes sentar, pues seas blanco no te puedes sentar. Se trata de que hay que darse el reconocimiento entre los políticos, nos tenemos que sentar, nos tenemos que organizar y llegar a puntos de encuentro que nos permita preparar un plan de proyecto para el país. Ojo, tú puedes ser de izquierda, yo de derecha, aquel de centro, aquel extrema derecha, pero tiene que existir un punto de equilibrio donde nos podamos sentar en una mesa y respetarnos y entendernos sin tener que cambiarte la ideología ni tener que cambiar tu forma de pensar. Ya te voy a tocar algo sobre ese tema de políticos castos, pero primero vamos a darle cabida a una llamada. Sí. Elías González, desde la Villa Panamericana, aquí en Guarenas. Elías, ¿estás al aire? Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Elías González. Perfecto, aclarado. Mire, yo quiero hacer la pregunta a la señorita, se me escapó el nombre. Griselda Reyes. Ajá, ¿cómo? Griselda Reyes. La pregunta es para usted, señorita Griselda Reyes. Fíjese bien, ustedes los analistas políticos y nosotros los receptores, los votantes, los electores, el de a pie, nosotros tenemos 20 y pico de años tratando de salir de este gobierno. Primero fue el problema de las máquinas de Basmati, que supuestamente eran las que nos quitaban el voto. Después vino Súmate. Bueno, y así, después la coordinadora, y sucesivamente. Pero para definir la situación, llegamos al punto que ahora somos los ciudadanos o los políticos vendidos, lo que el gobierno con los 20 y pico de años que tiene ha almacenado y ha tenido capacidad y asesoría internacional de los países que lo apoyan de comprar conciencia a esos políticos que buscan el voto ante nosotros. Entonces nosotros nos divide la población, porque viene uno y ofrece y dice que él no está con el gobierno, el otro dice que tampoco, y así sucesivamente. Entonces cuando llegamos a la realidad, nosotros los de a pie que hacemos el estudio nos damos cuenta, bueno, pero si este dice esto, si este dice esto, se ve que está financiado de la política, el otro que no está financiado pero está diciendo lo mismo, y, o sea que esto es ¿cómo le digo? Un enredo para el elector. Y ahora nos llaman a que nosotros los electores somos los que tenemos la decisión. Sí, la decisión la tenemos y salimos a votar, pero el problema es que yo me estoy acostumbrando que el gobierno nos pone a ganar 2, 3 alcaldías, 2, 3 gobernaciones, y cuando no les gusta lo que hace ese alcalde, porque a lo mejor no hablan el tono populista que hablan ellos, le montan cualquier tramoya porque tienen la ley y tienen los poderes
Muchísimas gracias por su pregunta y por compartir su pensamiento. Fíjese, cuando nos organicemos completamente la ciudadanía, los ciudadanos electores, cuando los jóvenes se inscriban en el registro electoral, actualicen su cambio de residencia, tenemos más de 4 millones de jóvenes y para el 2024 estaríamos hablando aproximadamente de 6 millones de jóvenes que no han participado en las elecciones electorales. Lo que quiere decir que si nosotros empezamos un trabajo en nuestras comunidades, en nuestra vereda, en nuestro lugar de residencia, incentivar a los jóvenes a inscribirse, a los votantes que no han actualizado sus registros electorales permanentes, ir a hacer lo que ya está aperturado el proceso, créanme que van a ser totalmente diferentes los resultados. Sí es verdad, hay mucha fragmentación en la oposición, salen muchísimos candidatos, pero también de la pluralidad es que realmente logramos obtener buenos resultados. Cuando se ha tratado durante estos 20 años de encasillar a la ciudadanía elector que debe votar por un candidato porque este es el candidato perfecto, porque es el candidato que impone la unidad, ¿qué ha pasado? Lo que tenemos estos 20 años, la gente se cansó, no cree en el voto, no cree en la vía democrática, no cree en los actores políticos y hay una desconexión entre lo que hacen los políticos y lo que sucede en las comunidades. Pero la realidad es que tenemos que seguir avanzando, que no nos podemos cansar y que hay que trabajar en equipo. No hay forma de que nos hagan trampa si salimos a votar masivamente, si salimos a cuidar nuestros centros electorales, nuestras mesas, pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. La pluralidad debe existir y se debe respetar. Esta es la única forma de poder nosotros tener la decisión de elegir y escoger. Fíjate, Griselda, hay un trabajo internacional, una entrevista que le hicieron a Leopoldo López, que salió publicada ayer, no sé si tuviste la oportunidad de leerla, Sí. donde se le preguntan varias cosas, pues de muchos temas, pero sobre el tema de la oposición, el que representa un sector agrupado en el G4, bueno, le preguntan por la Alianza Democrática y él dice, bueno, no, mira, esos son unos alacranes y nosotros no nos sentamos con alacranes. Y le preguntan por Fuerza Vecinal y no, tampoco, eso es una gente financiada por una compañía de basura, y tampoco nos vamos a sentar. Entonces todo pareciera ver que, esta es la opinión de Leopoldo, pero es un factor del G4, agrupado en esos partidos que dice primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que están pensando en hacer una primaria entre ellos, una primaria donde, bueno, no sé, los candidatos serán Julio Borges, Leopoldo López, Capriles, en fin, de ese grupo del G4. ¿Tú crees que en esas condiciones puede haber una primaria que sea suficientemente atractiva para la gente y que lo que salga de ahí pueda ganarle unas elecciones al presidente Maduro? Fíjate, por supuesto que no puede ser una primaria donde no hay condiciones, empezando por el reconocimiento, y lo vuelvo a repetir, y por la inclusión. Una primaria que es sectaria, como siempre ha venido trabajando el G4 desde los inicios hasta ahora, solamente va a seguir contribuyendo al fracaso, a la desconexión y a la antipolítica, porque no podemos seguir imponiendo candidatos, Emilio. Es momento de que la gente entienda que el país tiene gente maravillosa, capacitada, con background, con capacidades para representar el país, que no se le da la oportunidad porque no ha militado en organización política o porque sencillamente no es parte de una de ellas. Yo creo que no es solo los militantes de las organizaciones políticas o las caras de los partidos políticos los que tienen derecho a la primaria. Son personas que tengan el suficiente currículo, la suficiente capacidad, la integridad y la moral para poderse sentir que puede representar. En estos momentos, después de todas las encuestas que hemos visto, nadie se puede atribuir a que es dueño del país. Aquí ningún político tiene un porcentaje para decir yo soy, como lo hacen a nivel internacional y en cualquier entrevista, es que yo soy, es que el país me apoya. No, aquí el país no está apoyando a nadie. Aquí simplemente está reinando las minorías de las minorías. Entonces esa mayoría de esa minoría es la que está gobernando. Y si nosotros no participamos masivamente y no hacemos el trabajo que es el que tienes que hacer tú, yo, todos los actores políticos, pues los representantes de las ONG, de los sindicatos, de todos los gremios que hacen Fuerza Viva en el país, que es estimular la participación e ir a las comunidades a decir a la gente por qué es importante que participe y que tú te hagas parte de los asuntos políticos del país. Cuando esto cambie, podríamos hablar de nombres y podríamos hablar de primarias, pero en este momento yo creo que lo más importante es incentivar el derecho a la participación, a que la gente entienda la obligación que tiene con el país, no con los actores políticos, y que podamos avanzar. Ahora, ¿cómo se le puede hacer entender a estos grupos que conforman el G4 que una elección primaria debería de contemplar otros factores distintos a los ya incluidos en ese G4? Bueno, ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente, fíjate, la Alianza Democrática sacó una cantidad de votos importante, creo que 2 millones y pico de votos en las elecciones
de noviembre. Fuerza Vecinal sacó 400 y pico mil votos a nivel nacional. Oye, si tú quitas así de un plumazo esos 2 millones y en una elección nacional seguramente serán más, son 3 millones de votos que te vas a quitar de la posibilidad de tenerlos a tu favor. Mira, estás dando por descontado de que el presidente Maduro tiene todas las de ganar unas elecciones, no por la aceptación que pueda haber, como lo dije, en los sectores populares, porque no la hay, y lo digo con propiedad, sino por la organización que tiene el gobierno. El gobierno, Griselda, hace de todo evento una organización. Van a entregar, bueno, ahora el 1x10 para la denuncia de los servicios públicos. ¿Tú crees que de verdad eso es algo para denunciar los problemas de los servicios públicos? Eso es un esquema de organización. Claro. Entonces 1x10 van a entregar una bolsa de comida y es un 1x10 para la bolsa de comida, y el jefe de calle para la bolsa, y el jefe de aquel cosa para entregar la bolsa. Que no es para entregar ninguna bolsa, es para tener a todos los bolsas que caemos en eso, amarrados y controlados, ¿verdad? Para decirte, por ejemplo, mira, si usted no vota a mi favor, yo no le doy la bolsa, o no le resuelvo el problema de servicio público, o X, ¿no? Griselda. Control social. Control social. Control social. En su máxima expresión. Así es, y repito, seguimos gobernados por las minorías. Ese es el efecto. ¿Cómo le hace saber entonces a factores como el G4 de que aquí todos hacemos falta? Bueno, en definitiva, cuando se plantee y llegue este momento, este escenario donde ellos solo van a hacer la primaria entre los que ellos creen que debe ser, bueno, no habrá participación. Yo creo que es momento de que la ciudadanía y el mismo factor productivo del país, me refiero a empresarios, comerciantes, industriales, gremios, sindicatos, empiecen a ejercer la debida presión que se tiene que hacer. Yo creo que cuando las personas son sordas y no entienden de razón y motivo, no van a evolucionar. Pero creo que, como te lo decía anteriormente, si nosotros hacemos ese trabajo de hormiguita, de ir a las comunidades, de hacerles entender lo importante de la participación y que la abstención solo nos ha dejado muy mal, divididos familiarmente como país, como ciudadanos, el éxodo cada día supera los 6 millones, el país, ¿qué va a pasar con el país en 20 años? ¿Dónde está la generación de relevo? Entonces creo que no hay que darle tanta importancia a que el G4 sea el que quiera ir solo a la primaria, es que el país le va a exigir otra cosa y los resultados van a ser distintos, ya verás. 1:28. Griselda, vamos a ir a un corte de publicidad. Al regreso vamos a comentar, aquí estoy recibiendo un mensaje que lo voy a leer, de Carlos Centeno desde el Tamarindo, es un sector aquí en Guarena, donde hubo recientemente un suceso que involucra a un director de la alcaldía asesinando a una persona, a una joven de ese barrio. Vamos a comentar sobre ese caso, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, y la pregunta viene por lo que le están haciendo a Raciel y qué va a pasar aquí con este caso. Hay un director de la alcaldía, entonces van a culpar al alcalde, le van a caer, van a investigar, van a hacer algo. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Griselda Reyes. Griselda es dirigente política, es empresario, ya vamos a regresar. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:34, estamos de regreso Conversando con Emilio, hoy con Griselda Reyes, es dirigente político, empresaria, persona conocida en el estado Miranda. Griselda, dejaba un tema al aire antes de que fuéramos a publicidad que tiene que ver con, vamos a utilizar la palabra correcta desde el punto de vista periodístico porque se están dando las investigaciones, un presunto hecho donde queda involucrado, bueno, la presunción es quien realizó el hecho, porque el hecho está consumado, que es el homicidio de una menor en el barrio El Tamarindo, una niña de 16 años, aparentemente es la versión que nosotros manejamos en el diario La Voz. Se estaban dando algunas fiestas de calle y este director de la alcaldía que no estaba de acuerdo con esta fiesta, que es residente de la zona, presuntamente saca una pistola y echan unos tiros por la ventana.
en ese tiroteo resulta el padre de la menor herida y la menor pues fallecida, muerta, asesinada. Entonces, bueno, la pregunta que cabe ahí es, bueno, porque hay personas, yo decía, bueno, pero como una persona que no es un funcionario policial puede tener un arma. Entonces me decían, no, es que él es colectivo. Entonces, bueno, ya ser colectivo del gobierno, o ser un colectivo a favor del gobierno, da derechos a portar arma de fuego y a utilizarla de esa forma. Bueno, aparentemente en este país sí. Y lo preocupante, y que es la relación, donde termino con la pregunta, Griselda, es que por un caso de un desalojo están imputando al alcalde de Guatire, por un caso de un desalojo. ¿Qué va a pasar con el alcalde de Guarenas con un caso de un homicidio? ¿Habrá la misma imputación? O sencillamente pues no le prestarán ninguna atención más allá de que hay una persona muerta? Bueno, yo creo que lo más importante es que la justicia debe impartirse con equidad, ¿no? Y que debe ser realmente lo que amerita, ser justo y aplicarse. Ahora bien, las responsabilidades son individuales, empieza por ahí, y yo creo que lo más importante es que la ciudadanía y que los residentes del municipio exijan y velen si su alcalde está construyendo y está haciendo pues lo que debe hacer, cumplir con sus funciones como la persona que fue elegida para estar en ese cargo, y está haciendo lo correcto, pues deben apoyarlo. Yo creo que cuando he visto momentos de denuncias donde el fiscal general ha tomado acciones, ya el tema de si son correctas o no son correctas, si la investigación dio o es lo que la gente esperaba, ahí ya no podemos entrar. Pero en definitiva, he visto muchísimos casos en los últimos meses donde el fiscal ha tomado acciones. Yo que pertenezco ahora al comité, hasta por bullying hemos visto al fiscal. Sí, lo que antes era, en mi época de bachiller, era una golpiza de bachillerato, cualquiera que pasaba todos los días. Ahora pues es un tema que ha requerido la intervención de la fiscalía, ¿no? Y bueno, el tema denuncias contra menores en liceo. El tema de las redes sociales es difícil, cómo ayuda, pero también cómo hace daño, ¿no? Cualquiera monta, aprovecha un instante, lo pasa en las redes sociales, etiqueta, y automáticamente hay este tipo de acciones que antes era normal en los liceos. Pues nosotros ver cómo te defendía, además, bueno, te hacía más valiente, ¿no? O más fuerte. Esa es la realidad. Pero retomando el caso de las denuncias y de los abusos, yo que pertenezco al Comité de Mujeres Líderes de las Américas en Defensa del Género y de la Equidad, la realidad es que nosotros tenemos que aprender a exigir, y hay que aprender a denunciar, y hay que hacer seguimiento. Mucha gente le da miedo denunciar y elevar la voz porque siente que lo van a perseguir, que lo van a señalar, que le van a quitar la bolsa, que le van a quitar los beneficios, Emilio, pero la realidad es que la gente tiene que dejar el miedo y entender que la vida no se trata de estar con miedo. La vida se trata de construir, avanzar, prepararse, formarse y construir tu propio patrimonio con tu esfuerzo. Eso es lo que hay que decir a la gente. Hay que decirle a la gente, da el paso a denunciar. Hay que denunciar y hay que exigir que se cumplan las garantías. Hablando de denunciar, hoy es el día de los abogados, Día del Abogado. Felicitamos a todos los abogados en su día, abogados de aquí, de Guarenas, de Guatire, de Valles del Tuy, desde todas las zonas que nos escuchan. Por cierto que en estos días, el jueves pasado que tuvimos la transmisión desde Yare, estábamos escuchando Copacabana Estéreo desde nuestro carro allá en Yare, o sea, buena señal. Para que las personas sepan pues que Copacabana Estéreo también se escucha en los Valles del Tuy. John García, nuestro amigo John García desde El Milagro. John, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, licenciado. Saludos a todos, a usted, a la invitada, a los que trabajan en la radio y a la gran audiencia que tiene de su programa, pues. Muchas felicitaciones a los padres, pues, en su día, que bueno, pues, ya después que pasó, pero espero que hayan tenido un feliz día, pues, y que sigan teniendo, ¿cómo se llama?, buena dirección, pues, y fuerza para seguir trabajando, pues, por su familia y por el país, por todo. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, John, estamos escuchando. Bueno, primero sobre la cuestión que conteste, pues, qué sé yo, cuanto a la conducta de la gente, porque a veces suceden esas cosas, pues, que rayan en, como si mejor dicho, que son delitos, pues, que, bueno, a veces uno se pregunta, y bueno, ¿qué está pasando con el ser humano? Yo pienso que eso es un producto también de la falta de buen manejo, pues, de políticas que hagan que la sociedad, pues, se encauce hacia propósitos, ¿verdad?, nobles,
yo creo que eso es parte también de la cuestión del debate, de lo que se tiene que hacer en Venezuela, pues. Y en eso tienen que pensar mucho los partidos políticos, pues, los que quieren estar sumergidos, ¿verdad?, inmersos en esa idea, pues, de llevar al país hacia estadios, ¿verdad?, de mayor felicidad, pues. Y en eso tienen que ponerse a trabajar todo, pues. Yo creo que esa es la idea principal del debate, ¿no? Sí, Sí, te estamos escuchando con atención, John. La idea principal del debate, y esa debe ser la bandera de política, pues, con P mayúscula, y de lucha de todos, no los intereses personales. Y para eso tiene que haber ideas claras, ¿verdad? Pienso que no se puede ir muy a los extremos. Yo pienso que los gobiernos tienen que moverse en estos tiempos, pues, en Venezuela, con todo lo que ha acontecido, donde muchas cosas se han desvirtuado, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Entonces los gobiernos tienen que moverse, digamos, de descarte, pues, ¿verdad? Desde el centro derecha hasta el centro izquierda. Es mi idea, ¿no? Por ser que el tipo de acciones va a ser ¿verdad? De qué tipo de acciones se marcarán en esa digamos, límite, en esos parámetros. Y, bueno, y ahorita yo creo que una parte importante que es la base, se sabe cuidar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los consejos comunales. Es muy importante la democracia vecinal, ¿verdad? Es importante tener un proyecto, trabajar en esa esfera, ¿verdad? Con proyectos que ya sean diferentes, porque hay cosas que ya están demasiado trilladas y no se sabe de ahí de ese punto, ¿verdad? De un lugar común, entonces si hace falta, ¿verdad? Las sociedades han evolucionado, hay muchos tipos de derechos, muchas cosas que tienen que ser reivindicadas, y en esa parte, la parte vecinal se puede trabajar muy bien. Yo pienso que todos los partidos deberían tener un programa, ¿verdad?, de acción en función de trabajar en esa área. Yo escuché el otro día decir al presidente que iba a haber una renovación a nivel del Consejo Comunal, de relaciones vecinales. Y por gente que la oposición, ¿verdad?, lo digo con mucha buena intención, pues yo no tengo ningún interés en los asuntos de la política. Mi interés, ¿verdad?, es, ¿verdad?, como ciudadano, en las cosas mejores, los tiempos que sean realizables, que sean bien, digamos, claros de cara al país, para que sean evaluados y la gente los apoye, pues, en función, pues, del bien de todos, pues. Entonces, yo pienso que deberían trabajar también en esa área. Y por relación a la candidatura, bueno, yo creo que, como dije al comienzo, la idea principal es el país, ¿verdad? El bienestar del país, ¿verdad? Que la con mejor presupuesto. Que le puedo decir por ahora, pues, muchas gracias por la atención y, bueno, Griselda, ¿algún comentario para John? Sí, gracias John por tu intervención. Yo creo que es vital y está súper claro en ese tema. Hay que presentar proyectos palpables y sustentables, amarrados a la necesidad sentida de los ciudadanos y en definitiva el reconocimiento y el respeto. Yo creo que, y un punto importante que tocaste, aquí los políticos no pueden seguir pensando en su bolsillo, en sus intereses individuales. Aquí hay que caminar hacia el beneficio colectivo, ese beneficio de país como nación, y de verdad que te lo aplaudo y esos son mis ideales totalmente. Griselda, cambiando un poco el tema, ¿cómo ves tú la relación del empresariado, tú como empresaria, con el gobierno, el papel del empresariado, el papel de Fedecámara? ¿Cómo evalúas tú esa relación en este momento? Porque te hago la pregunta porque, bueno, el gobierno ha adversado al empresariado desde sus inicios de la presidencia del expresidente Hugo Chávez Frías, ¿no? No solamente de Maduro. Y siempre ha habido un continuo enfrentamiento, sobre todo a través de Fedecámara. ¿Cómo ves tú todo esa situación? Mira, los gremios y sobre todo Fedecámaras ha estado tratando, Fedecámaras, Consecomercio, consecutivamente de establecer diálogos permanentes y aportando ideas para sobre todo construir y caminar hacia una
participación en cuanto al tema económico del país, pero la realidad es que vemos constantes auditorías, fiscalizaciones, las tasas en petro. Venimos de una pandemia donde todos hemos quedado golpeados. Aquí nadie puede decir que está en perfectas condiciones económicas para levantar una Santa María, pagar empleados, generar nóminas. O sea, hay una realidad detrás de cada Santa María, de cada negocio. Y eso se está desconociendo, porque la realidad es que cuando tú empiezas a cobrar multas y multas por petro, porque levantaste, no levantaste, en definitiva estás quebrando, estás terminando de cortarle las patas vulgarmente al que está día a día aportando y creyendo en este país. Es muy fácil importar y traer mercancía de afuera, difícil es producir en tu país, difícil es estar aquí y tener que pasar las alcabalas, tener que pagar por todo lo que haces, movilizas, pero también tener que enfrentar una serie de fiscalizaciones constantes que, aunque no tengas la razón o la tengas, no les interesa. Entonces la realidad es que hay que hacer un llamado a todo el Ejecutivo Nacional, oye, a que permitan que los empresarios, los comerciantes, los industriales, los pequeños emprendedores podamos surgir y que realmente podamos tener las bases necesarias para entablar esas alianzas y poder permitir, porque si nosotros pagamos impuestos y seguimos generando fuentes de empleo, el Ejecutivo recibe también impuestos y recibe una gran cantidad de cosas importantes que le permite seguir avanzando y construyendo. Pero si seguimos atacando al empresariado, al comerciante, a los industriales, no sé a qué estamos apostando. Se está hablando de un diálogo, se está hablando de entendimiento, se está hablando de respeto. He escuchado al presidente Maduro dirigirse incluso personas, o sea, cuando utiliza te vas a dirigir a la persona, ya te das cuenta que está utilizando otra forma de conectarse contigo. Entonces creo que es un momento para llamar a la humanización, a que todos entendamos que cada quien tiene que sacar su parte humana, Emilio, y dejar de pensar cuánto me gano yo, que como yo, no me importa el vecino, ¿no? Tenemos que recuperar el gentilicio y entender que existe un valor humano, que el país no se va a acabar y va a continuar. Estemos bien o estemos mal, el país continúa. Entonces hay un gran aprendizaje aquí y es únicamente entender que todos somos necesarios para construir el país que necesitamos y queremos para nuestros hijos. Tenemos otra llamada de Hernán González. Hernán, ¿estás al aire? ¿Aló? Sucedió en el Tabarico. Fíjense bien, tú lo planteaste el caso de Raciel, enseguida un canal 8 del Estado, justamente el señor Diego Cabello, ese caso inmediatamente estaba en las autoridades cumpliendo culpando a Raciel. Ahora sucedió lo siguiente, que son estos señores, este brazo armado, porque ellos lo disfrazan con una fundación que incluso hacen entrega de medicamentos y usted lo ve atendiendo, pero cuando el centro público, ese mismo pueblo, una manifestación que tiene 20 días, que no le llegue el aseo, tiene tantos días que no le llegue el servicio público, salen los colectivos a amedrentar a esa población. Entonces, ojalá y Dios quiera y que no te vaya a sancionar el programa por lo que había dicho, o por lo que está haciendo. Pero la verdad es esa es pura verdad de este país. Probablemente, como lo dice la hoy, tenemos 20 años y ahorita en un crecimiento, pero es un crecimiento que yo digo que no es por capacidad o herencia del Estado de que haya esa capacidad, porque destruyeron lo que ellos destruyeron, ahora quieren echarle la culpa al empresariado, al otro, a las acciones, a todas esas cuestiones. Entonces es algo que el venezolano está claro, porque yo escucho a muchos políticos que van a la radio, a la televisión, y dicen, no, sí, cimiento, y se va a arreglar. Nunca dicen responsable de todo. Esta gente que ya tiene 22 años, tuvieron todo esto y son los culpables, y ahora que no hablan de justicia, que en cualquier momento tiene que haber por lo menos una justicia de Dios y una justicia judicial. Buenas tardes. Así es, tenemos otra llamada por el 365-2575 y 365-5574. Héctor Moreno desde Ciudad Casarapa. Héctor, buenas tardes, estás al aire. ¿Con quién hablo, por favor? Estás al aire. Emilio Materán, aquí te está escuchando. Mire, un placer oír su voz. ¿Cómo está usted? Bastante bien, gracias. Estás al aire, cuéntanos. Problema
tarde tenemos aquí en Ciudad Catarapa, después del arco, a la entrada, vinieron una cuadrilla de trabajadores y que de la alcaldía y rompieron toda la calle, desde la parte del arco hasta la plaza, buscando un tubo roto de agua negra, y estuvieron ahí como 3, 4 semanas, puro bla bla, y a última hora se fueron y dejaron la cosa igual o peor. Y dejaron montañas de escombro. Ya tenemos 2 meses trabajando con una sola vía de bajada y subida del arco a la plaza. Se han llevado cartas a la alcaldía, se ha hablado con el señor de Seguridad Ciudadana y puro bla bla. Y solamente contamos con usted, que lo conocimos cuando vino para acá con David Ucati en la campaña electoral pasada, y nos atendió muy bien y nos dijo que estaba a sus órdenes, etcétera. A ver si usted nos puede ayudar a hacer un llamado al alcalde, don Emilio. Sí, Héctor, por favor mantente en línea para que me dejes tu número, con aquí la persona de producción, con Adeima, que te va a atender ahorita. Para entonces nosotros, bueno, allá la denuncia la estás haciendo tú mismo a través de este medio que se está escuchando, pero nosotros también a través de la voz y de todo, y los concejales que tenemos ahí, las concejales que tenemos en el municipio, Anderly y Verónica, se van a encargar de que esta denuncia pues llegue donde tenga que llegar para que resuelvan ese problema, porque definitivamente la denuncia es el mecanismo de acción que siempre les he dicho a los vecinos que funciona, porque bueno, los alcaldes y los concejales del gobierno les gusta escuchar esto en la radio y en la televisora y en los periódicos y leerlo en los periódicos. Entonces, cuando uno procede con estas denuncias, ellos también proceden a dar la respuesta. Así que vamos a empezar a hacerlo. Héctor, quédate por favor en línea. Griselda, estamos hablando del empresariado. ¿Tú crees entonces de que el gobierno haya entendido la importancia del empresariado para el desarrollo de un país? ¿En 23 años el chavismo ha entendido esto o no lo ha entendido? Bueno, tú sabes que el gobierno sí tiene estrategias, el gobierno sí trabaja puertas adentro y sí se organizan y sí tienen objetivos claros. Yo creo que en estos momentos que las sanciones se están relajando y que hay conversaciones y que pudiera darse nuevamente el diálogo, el Ejecutivo está entendiendo que necesita accionar de otro punto de vista y que necesita cambiar la imagen que tiene. Entonces, en definitiva, creo que son estrategias que se están basando en 2024. Ahora, el gobierno ha tratado de sacar otra casta de empresarios, ¿no? Y a veces tú revisas los contratos que además en muchos casos son públicos, tú los ves asignados a empresas que tienen 2 meses y 3 meses de fundadas, o por lo menos en el registro mercantil, y te das cuenta de que, bueno, que lo que tratan es de crear un nuevo empresariado, cuando, mire, yo les digo con conocimiento de causa aquí en el Valle de Guarenas, Guatire, se dice fácil, empresariado. Aquí hay empresas, aquí en el Valle de Guarenas, Guatire, Griselda, deben haber algo así, oficialmente censadas como 600 empresas entre Guarenas y Guatire. De esas 600 empresas, bueno, estarán funcionando algo así como 100 empresas. Pero todas esas empresas tienen una data de muchos años, muchas de ellas de más de 50 años, entre ellas el diario La Voz, que es un ejemplo de ese empresariado, en este caso de mi padre José Materán. Pero en cualquiera de los casos de personas que iniciaron su trabajo sin nada, sin capital, muchos europeos aquí, Robandi, por ejemplo, pudiéramos estar nombrando personajes que vinieron de Europa a hacer un trabajo aquí en la zona de Guarenas y Guatire y generaron grandes empresas después de muchos años, de mucho sacrificio, de trabajar 20 horas al día, en fin. Hoy en día no, hoy tú no ves eso. Hoy en día cualquiera cree que logras un contrato con un ministerio y ya eres empresario, ¿no? Y te pones un flu y un maletín y ya listo, ya eres empresario. Y entonces hacen muchos negocios que benefician a esa persona y no dejan nada al país. Mientras que esos empresariados del que yo hacía mención aquí en Guarenas y Guatire, bueno, generaron muchos empleos. Sus trabajadores, sus gerentes, bueno, todos lograron grandes salarios, lograban con ese salario no solamente comprarse una vivienda y un carro, sino conozco casos, comprarse casa en la playa. Dime quién tiene ahorita dinero
para comprarse una casa en la playa, o un muchacho recién graduado, en fin. Entonces, ese concepto del empresariado que es el que puja por un país y el que tiene un criterio del funcionamiento y un criterio social también de apoyo a sus trabajadores, no lo vemos hoy en día apoyado por el gobierno. Lo que vemos al gobierno, bueno, el gobierno cuando te habla del empresariado, te habla del empresariado de otros países. Ahorita, bueno, hubo una reunión, Maduro se reunió con unos empresariados de Turquía, pero ¿y el empresariado en Venezuela? ¿Y el empresariado en Venezuela para cuándo? ¿Cuándo viene el apoyo al empresariado en Venezuela para salir adelante de esta crisis? Para que, bueno, yo escuchaba en estos días con asombro a la vicepresidenta de la República diciendo de que Venezuela era algo así como 95% sustentable desde el punto de vista alimentario. O sea, ¿cuándo? ¿Y cuándo estamos nosotros produciendo el 95% de lo que consumimos? O sea, ¿dónde es eso? ¿A quién le está diciendo hoy? Lo dice, por supuesto, en foros internacionales donde se lo creerán, pero aquí estamos muy lejos de estar ni siquiera a la mitad de ese número en materia de producción nacional. Entonces, bueno, ¿qué hace falta para que el gobierno entienda que el empresariado es importante para el desarrollo del país y que no es solamente, y que no es, por supuesto, hay empresarios que a lo mejor en la época de Fede Cámara, en el caso de Carmona, se involucraron contundentemente en la política, se involucraron fuertemente en la política, pero eso no es la realidad del 100% del empresariado. Y ahí etiquetaron a todo el mundo como que si todo el mundo se comportara igual a Carmona Estanga. Entonces, bueno, ¿qué tiene que pasar para que el gobierno entienda que el empresario no es un tipo que tú le des un contrato? Y bueno, aquí tienes un contrato de $1 millón y tú tienes una empresa que tiene 2 meses, ya eres millonario y ya tú eres empresario. Ponte un flu, una corbata y un maletín y ya eres empresario. ¿Qué tiene que pasar para que este gobierno entienda eso? Como se ha entendido en otros países, como en Brasil, por ejemplo, donde el tema con el empresariado es distinto, inclusive en la época de Lula, que es una persona de izquierda. Porque han entendido la importancia del empresariado en el desarrollo de una sociedad. ¿Qué tiene que pasar aquí para que se entienda eso? Mira, Emilio, después de 20 años yo dudo que eso se entienda. O sea, después de 20 años de sentarse, pararte, de presentar estrategias, de trabajar en equipo, yo creo que en este momento ese gremio, como tú hablas, empresariado o empresarial, está subsistiendo y está tratando de mantenerse como lo hace cualquier ciudadano de a pie. Solo que de este lado hay obligaciones, hay contribuciones para fiscales, hay una cantidad de cosas que asumir y que tú factures o no factures debes cumplir con esas obligaciones, porque no puedes decirle al empleado no te voy a pagar la quincena porque no he facturado, porque no he cobrado o porque no he tenido ventas. No, igual tienes que asumir esa responsabilidad y tienes que continuar. Yo creo que es un momento bien difícil, pero donde sobre todo el gremio se ha tratado de unir y ha tratado aún de esto remar y presentarle propuestas al Ejecutivo. ¿Han sido aceptadas o no? Bueno, ya este es otro tema, pero no se ha quedado dormido. Ha hecho propuestas, está visitando, están generando alianzas, se está tratando, bueno, leo a Benanchán y me encanta cuando veo que están en los foros, que están en esa etapa de abrir oportunidades y que vengan a presentarse distintas exposiciones, foros, como lo quieras llamar, pero que todo al final termina en esa retroalimentación constante y de actualización, además del área empresarial del país, porque así como la ciencia avanza y evoluciona, todo avanza y evoluciona, nosotros hemos estado involucionando. Sí creo que más que pensar que podemos hacerlo cambiar, es entender que nosotros somos los que tenemos que cambiar y ir por encima de las adversidades. Entonces eso se ha demostrado, hemos superado las adversidades y aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Griselda Reyes, dirigente política, empresaria. Es la 1:59 y nos vamos recordándole que en la dirección de la estación estuvo el licenciado Alexis Castro, en los controles del Magallanes Ángel Gómez. Por cierto, le he visto intercambio de todos los equipos, no he visto Magallanes decir nada, creo que están completicos, son los que son. Y como que le van a dar una pela esta temporada que viene porque no han invertido un centavo en nuevos peloteros. Yo veo a todo el mundo que si Acuña se va para Lara, que Cafecito Martínez se va para Leones del Caracas, en fin, cambios por todos lados. Cambios por todos lados, pero el Magallanes nada, ¿vale? Ay, papá. En la producción, Adeima Conde, en la transmisión YouTube. En la postproducción, Stephanie Ducci, quien les habla, Emilio Materán, invitándonos para el próximo jueves a esta misma hora, donde estaremos más de Conversando con Emilio. Chao, chao.
Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.